Hijos míos, ¿qué verdad buscáis en estos tiempos de confusión? ¿Acaso creéis que los misterios del alma y las acechanzas del enemigo se resuelven con meros ritos o con la manipulación de elementos terrenales? Si vuestro corazón no está anclado en la roca de Cristo, si vuestra alma no se ha entregado por completo a la Santísima Virgen, entonces os halláis en un grave y peligroso error. No es el vinagre, no es el hielo, lo que destruye la brujería. Son los sacramentos de la Iglesia, es la fe de los santos, es el poder del santo nombre de Jesús y la intercesión de la Madre de Dios. Sin embargo, os entiendo. Buscáis la respuesta en lo tangible, en lo que vuestros ojos pueden ver y vuestras manos pueden tocar, porque vuestra fe a menudo se siente débil, como una llama que titila ante el viento de la tentación y el asalto del maligno. Por eso, os hablaré de esta aparente paradoja, de esta verdad escondida detrás de una metáfora terrenal. Escuchad con el alma, no con el oído del mundo. El vinagre, hijos míos, es un símbolo antiguo. Es el sabor amargo de la penitencia, el acíbar del sufrimiento que Cristo bebió en la cruz por la redención de la humanidad. Es el sabor de la purificación, de la acidez que corta y disuelve la suciedad del pecado. No es un líquido mágico, es la representación de un acto espiritual profundo. Cuando los demonios, en su insolencia y en su infinita maldad, lanzan sus dardos contra vosotros, no lo hacen con veneno físico, sino con el veneno del orgullo, de la lujuria, de la envidia, del resentimiento. Son ataduras invisibles, nudos espirituales que se aprietan alrededor de vuestro corazón, impidiendo que la gracia de Dios fluya libremente. La brujería, en su esencia, no es más que la manifestación de esa malicia demoníaca, el intento del enemigo de esclavizar vuestra voluntad y alejaros del camino de la salvación. El brujo o la bruja son meros instrumentos, almas desgraciadas que, por su soberbia o su desesperación, se han entregado al servicio del príncipe de este mundo. Pero la verdadera batalla no se libra en el caldero de las hechiceras, sino en el santuario de vuestra propia alma. Ahora, pensemos en el vinagre como la penitencia. Cuando un alma, arrepentida de sus pecados, se somete a la mortificación, a la oración, al ayuno, a la caridad, está bebiendo de ese vinagre espiritual. Está aceptando el amargo sabor del sacrificio para purificarse. Es la cuaresma de la vida, el despojo de uno mismo para vestirse de Cristo. Cada vez que os negáis un placer mundano por amor a Dios, cada vez que perdonáis a quien os ha ofendido, cada vez que rezáis un rosario con el corazón contrito, estáis vertiendo ese vinagre sobre las ataduras de vuestros pecados. Y el pecado es la puerta por la que entra toda brujería, toda maldición, toda opresión demoníaca. El enemigo no puede tocar un alma que se ha vaciado de sí misma para llenarse de Dios. Un alma así es una fortaleza inexpugnable, sellada con el precioso sello de la sangre de Cristo. El vinagre, entonces, es un recordatorio de que la verdadera lucha es la lucha contra uno mismo, contra el viejo hombre de la carne que anhela el pecado. Es el acto de beber el vinagre para no tener que beber el veneno del infierno. Y el hielo, hijos míos, ¿qué es el hielo? Es la imagen de la inmovilidad, de la quietud, de la detención. Es el frío del Espíritu Santo que congela y paraliza la acción del mal. El enemigo es un ser de fuego, de pasión desordenada, de agitación constante, de mentira y de caos. Su reino es el de la oscuridad y el tumulto. La gracia de Dios, en cambio, es la paz, la serenidad, la quietud del alma que confía plenamente en su Creador. Cuando un alma se arrodilla ante el sagrario, cuando se postra ante la Eucaristía, está permitiendo que el frío de la divinidad congele el ardor del mal que la acecha. La Eucaristía es el centro de todo. Es el sol de justicia que con su frío sagrado paraliza toda obra de tinieblas. No es un hielo físico, es el hielo de la presencia de Dios. Es la quietud del corazón de Jesús que detiene el frenesí del demonio. Así, la supuesta brujería de congelar vinagre no es un acto mágico, es una metáfora poderosa de la vida espiritual. Congelar el vinagre significa someter la amarga penitencia del alma a la quietud y la paz de Cristo. Es decir, Padre, he aceptado mi cruz, he abrazado el sufrimiento, me he arrepentido de mi pecado, y ahora, en la quietud de mi corazón, te entrego toda esta lucha. Que tu Santo Espíritu detenga y paralice toda obra del enemigo en mi vida.
Es un acto de fe, no de magia. Es una renuncia a las propias fuerzas para depender por completo del poder de Dios. Muchos de vosotros caéis en la trampa de la desesperación. Creéis que las artimañas del demonio son más poderosas que la gracia divina. Pensáis que una maldición lanzada por un hombre tiene más fuerza que la bendición de Dios. ¡Qué ciegos sois, hijos míos! El demonio no es el creador, es solo una criatura caída. Su poder es limitado. Su malicia es una copia burda del mal de vuestros propios corazones. ¿Creéis que un poco de vinagre en una botella puede hacer algo por sí mismo? Es el alma que lo manipula, el corazón que reza, la fe que lo consagra, lo que le da un significado. Pero sin la fe verdadera, sin la gracia de la confesión, sin la Eucaristía, sin el Santo Rosario, todo es en vano. Es como querer apagar un incendio con una gota de agua. La brujería, os lo repito, no es una fuerza externa que viene a atormentar al inocente. Es un veneno que el enemigo inocula en los corazones que se alejan de la fuente de la vida, que es Cristo. El resentimiento, la envidia, el odio, el orgullo, la avaricia, la lujuria. ¿No os dais cuenta de que son estos los verdaderos hechizos que os encadenan? Son los demonios que viven dentro de vosotros, a los que habéis dado permiso para habitar en vuestra alma. La brujería es simplemente la manifestación externa de la podredumbre interna. Y no hay vinagre, ni hielo, ni rito alguno que pueda sanar esa podredumbre. Solo hay un camino: la confesión sincera, la conversión radical, el abandono total en los brazos de la misericordia de Dios. Si os sentís oprimidos, si creéis que sois víctimas de la maldad ajena, no corráis a los brujos ni a los charlatanes que os ofrecen soluciones rápidas. ¿Acaso no sabéis que ellos mismos están esclavizados por el enemigo? Buscad a vuestro sacerdote, arrodillaos ante el confesionario, abrid vuestro corazón, y confesad vuestras faltas. Ahí, en ese sagrado momento, el vinagre de la penitencia se derrama sobre vuestras llagas espirituales, y la gracia de la absolución es el frío santo que congela toda atadura demoníaca. La brujería no es más que una cadena de mentiras, y el demonio, su autor, es el padre de toda mentira. Pero la verdad os hará libres, la verdad que es Cristo. El vinagre, hijos míos, también es el símbolo de la pobreza espiritual. Es el despojarse de todo lo que el mundo os ofrece. El mundo os promete el poder, el éxito, el placer. El Evangelio os ofrece la cruz, el sacrificio, el sufrimiento por amor a Cristo. El vinagre es la renuncia a la comodidad, al lujo, a la autosuficiencia. Cuando el alma se humilla, cuando reconoce su nada ante la inmensidad de Dios, entonces el enemigo no tiene dónde agarrarse. El demonio es el príncipe de la soberbia, y no puede soportar la humildad. La humildad es el vinagre que quema su orgullo. Cuando un alma se arrodilla en la humilde aceptación de su miseria, y confía en la misericordia de Dios, el demonio se retira aterrorizado. Su soberbia no puede habitar en la casa de la humildad. La brujería busca el control sobre las personas, el poder sobre los acontecimientos, la manipulación de la voluntad. Y el origen de esta sed de control es la desconfianza en la divina providencia. Cuando un alma no confía en Dios, busca el poder en las fuerzas oscuras. Quiere ser su propio Dios, su propio Salvador. Y esa es la trampa mortal. La brujería es un pacto con el diablo, sea consciente o inconsciente. Y la única manera de romper un pacto con el diablo es a través del pacto de sangre de Cristo, que se renueva en cada Eucaristía. Es el sacrificio de la misa lo que verdaderamente congela y destruye toda obra de brujería. La misa es la representación incruenta de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En la misa, Cristo se ofrece a sí mismo por vosotros, y en ese acto de amor infinito, toda maldad, todo pecado, toda maldición es consumida por el fuego del Espíritu Santo. Así, amados hijos, no os dejéis engañar por las apariencias. La batalla espiritual es real, pero no es una lucha de ritos y amuletos. Es una lucha de almas, una batalla por la salvación de vuestra inmortalidad. El vinagre y el hielo de los que se habla son la penitencia y la Eucaristía. La penitencia que os purifica del pecado, y la Eucaristía que os llena de la presencia de Dios. Si os sentís oprimidos, si el enemigo os acecha con sus tentaciones, si las ataduras del pecado os ahogan,
No busquéis respuestas en el mundo. Buscad refugio en los brazos de la Santísima Virgen, en la Eucaristía, en el confesionario, en el Santo Rosario. Esas son vuestras armas. Esas son las verdaderas herramientas para congelar y destruir toda brujería. Son los sacramentos de la Iglesia los que tienen el poder de atar a los demonios y desatar a las almas. El vinagre, en su amargura, es la mortificación de la carne. Sin la mortificación, el espíritu languidece. El demonio se alimenta de vuestras pasiones desordenadas. Se regocija en vuestra gula, en vuestra pereza, en vuestra lujuria. Pero cuando le negáis al cuerpo el placer, cuando lo sometéis a la disciplina del ayuno, del sacrificio, de la vigilia, le quitáis su sustento. El demonio se retira de un alma mortificada como el fuego se retira de un campo de nieve. El vinagre de la penitencia es la nieve que apaga el fuego del infierno en vuestro corazón. Y el hielo, como os dije, es la quietud de la oración. Es la contemplación silenciosa de la pasión de Cristo, el arrodillarse en el silencio ante el sagrario, el meditar los misterios del rosario. La mente que está en quietud con Dios no puede ser perturbada por las maquinaciones del enemigo. Él busca el ruido, la distracción, el caos. Pero ante el silencio del alma que se ha hecho una con Dios, el demonio no tiene poder. Amados hijos, la brujería es la sombra que se proyecta cuando la luz de Dios se aleja de un alma. No busquéis destruir la sombra, porque la sombra no es la realidad. Buscad la luz, y la sombra desaparecerá por sí misma. Y la luz es Cristo. El vinagre de la penitencia y el hielo de la Eucaristía son los medios que Dios os ha dado para acercaros a esa luz. No os distraigáis con ritos superficiales. La fe no es magia. Es una relación personal con un Dios que os ama hasta el extremo. Y si lo amáis, si os entregáis a Él, entonces no habrá fuerza en la tierra, ni en el infierno, que pueda apartaros de su amor. Recordad siempre, en la cruz está vuestra salvación. En la Eucaristía está vuestra fuerza. En el rosario está vuestro refugio. Y en la confesión está vuestra sanación. La verdadera brujería, la que os condena, es la falta de fe, la soberbia y el pecado. Y el único remedio es el arrepentimiento y la confianza total en la misericordia de Dios. Hijos míos, si habéis escuchado con el alma, ya habréis comprendido que la brujería no es un poder que está fuera de vuestro control. No es un hechizo misterioso que un tercero os lanza sin que podáis hacer nada. La brujería, como la entendéis en su forma más común, es en realidad un síntoma de una enfermedad espiritual mucho más profunda. La enfermedad del alma que se ha separado de su Creador. Es el fruto amargo de la desconfianza en la providencia de Dios y el fruto podrido de una vida de pecado. El demonio es astuto, y no necesita usar un caldero y un conjuro para entrar en vuestras vidas. Él solo necesita que le abráis la puerta de vuestro corazón con la soberbia, con el rencor, con la avaricia o con la lujuria. Y una vez que le habéis dado entrada, Él os engaña, os hace creer que sois víctimas de fuerzas externas, que sois brujados, para que no os veáis a vosotros mismos como los pecadores que sois. Y así, en lugar de buscar la salvación en el sacramento de la confesión, corréis a buscar soluciones en frascos, en velas, en rituales sin sentido. ¡Qué ceguera tan terrible! Es la misma ceguera que el demonio causó en Adán y Eva, la ceguera que les hizo creer que podían ser como dioses, y que no necesitaban a Dios para ser felices. El vinagre, hijos míos, es la amargura de la cruz. Cristo lo bebió por vosotros, y os pide que bebáis de él también. ¿Queréis entender cómo el vinagre congela y destruye la brujería? Pensad en la pasión de Cristo. El demonio creyó que había vencido en el Calvario. Vio a su Hijo postrado, humillado, escupido, azotado y finalmente crucificado. Pensó que había triunfado sobre el Mesías. Pero lo que no comprendió, en su infinita soberbia, es que el sufrimiento de Cristo no era una derrota, sino una victoria. La amargura del vinagre que bebió no era un signo de debilidad, sino de fortaleza. Era el símbolo de su perfecta obediencia al Padre y de su total entrega por la redención de la humanidad. El vinagre de la cruz, el dolor, la humillación, la muerte de Cristo, congeló y destruyó toda la brujería, toda la maldad, todo el poder del infierno. En ese momento, la muerte fue vencida. El pecado fue redimido.
La atadura que el demonio tenía sobre la humanidad fue rota para siempre. Por eso os digo, no os asustéis de la brujería. La brujería es un eco débil de un poder que ya ha sido vencido. Su poder es nulo frente al poder del nombre de Jesús. ¿Y cómo aplicáis ese poder a vuestra vida? Bebiendo del mismo vinagre que bebió Cristo, aceptando el sufrimiento con paciencia, ofreciendo vuestras penas por la salvación de las almas, perdonando a vuestros enemigos, mortificando vuestra carne, rezando vuestro rosario con devoción, y sobre todo, y por encima de todo, confesando vuestros pecados. La confesión es el sacramento que os une a la pasión de Cristo. En ese momento, vuestros pecados, que son la verdadera brujería que os ata, son perdonados, y la sangre de Cristo os lava, os purifica, y os sella con un poder que el demonio no puede tocar. Es el vinagre de vuestro arrepentimiento el que os une al vinagre de la cruz de Cristo, y es esa unión la que os libera de toda atadura. Y el hielo, amados hijos, es la quietud del alma en la presencia de Dios. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento que solo se encuentra en el corazón de Jesús. La brujería es un espíritu de agitación, de miedo, de angustia, de desesperación. El demonio os susurra al oído que no hay esperanza, que sois víctimas, que vuestro futuro es oscuro. Pero la oración, la adoración eucarística, el silencio del alma que se entrega a Dios, es el hielo que paraliza la lengua del demonio. ¿Cómo puede el enemigo susurrar mentiras a un corazón que está absorto en la contemplación de la verdad? No puede. El silencio de Dios es el hielo que lo congela. La adoración del Santísimo Sacramento es el acto más poderoso que podéis realizar. En la hostia consagrada está la verdadera presencia de Cristo. Y ante esa presencia, toda brujería, toda opresión demoníaca, toda tentación del infierno se derrite como la nieve al sol. Es el sol de justicia que con su frío sagrado paraliza toda obra de las tinieblas. No hay brujería que resista a un alma humilde que se arrodilla ante el sagrario. No hay maldición que pueda penetrar en un corazón que se ha purificado con el vinagre de la penitencia y que se ha llenado con el hielo de la paz de la Eucaristía. Hijos míos, la brujería no es un misterio de magia negra. Es un misterio de pecado. Y su solución no está en los rituales paganos, sino en los sacramentos de la Iglesia. El vinagre y el hielo, de los que os habla la sabiduría popular, son una metáfora de los sacramentos. El vinagre es la penitencia. El hielo es la Eucaristía. La primera os libera de la esclavitud del pecado. La segunda os llena de la libertad de los hijos de Dios. No busquéis el poder de la salvación en las cosas del mundo, porque el mundo está lleno de trampas del demonio. Buscadlo en el único que tiene el poder de salvaros, el que os redimió en la cruz. Por favor, hijos míos, no os equivoquéis. La brujería es un grave pecado. Es la renuncia a Dios para buscar el poder en el demonio. No es un juego, no es un entretenimiento, es un pacto con el infierno, y los que lo practican se condenan a sí mismos, a menos que se arrepientan de corazón. Y vosotros, si os sentís oprimidos por ella, no os desesperéis, no os enojéis. Pedid a Dios que os dé la gracia de la paciencia y la humildad. No odiéis a los que os han hecho mal, porque el odio es la cadena que os une a ellos. Perdonadlos, rezad por ellos. Vuestra oración de perdón es el vinagre que quema las cadenas de la brujería. Y vuestra confianza en Dios es el hielo que congela toda intención de maldad que pueda dirigirse hacia vosotros. Así, la supuesta fórmula de congelar vinagre no es una práctica mágica, es un llamado a la conversión. Es una invitación a que comprendáis que el poder para vencer al mal no reside en objetos, sino en vuestra relación con Dios. Es un recordatorio de que la batalla es espiritual, no material. Es un eco de la verdad que la Iglesia siempre ha enseñado. La salvación está en la cruz, en la penitencia, en la Eucaristía. Vivid los sacramentos. Rezadle a la Santísima Virgen. Acudid al confesionario. Arrodillaos ante el Santísimo Sacramento. Ahí, y solo ahí, encontraréis la verdadera libertad y la paz de Cristo que os liberará de toda brujería, de toda opresión y de toda maldad. Y no temáis, porque la brujería no tiene poder sobre un alma que vive en gracia. No tiene fuerza ante un corazón que ama a Dios. Recordad esto siempre, y dejad de buscar soluciones en el mundo. La salvación del alma, el único tesoro verdadero,
se gana en el Calvario. Amado hermano, amada hermana, si este mensaje ha tocado tu corazón y ha iluminado tu alma, si has comprendido que la verdadera batalla es la que se libra en tu interior, te ruego que no dejes esta verdad guardada. Comparte esta luz con quienes caminan en la oscuridad y que, por falta de fe, buscan respuestas en los lugares equivocados. Suscríbete a este canal para que juntos podamos seguir profundizando en los misterios de la fe y en las enseñanzas que nos acercan a Dios. Dale un me gusta a este vídeo para que su mensaje llegue a más almas necesitadas de la misericordia divina y deja tu comentario con un amén si crees que la penitencia y la Eucaristía son el único camino para congelar y destruir toda brujería. Que la gracia de Dios y el amor de nuestra Madre la Santísima Virgen te acompañen siempre. Amén.